Bueno, en los próximos 25 minutos vamos a hablar algunos aspectos básicos de la esquina posterolateral de la rodilla. Esta, estas estructuras se ha conocido antiguamente como el lado oscuro de la rodilla, realmente, porque había sido poco entendido, porque los esquemas anatómicos no eran muy claros, porque se apiñan muchas estructuras dentro de un espacio pequeño para la disección en el momento quirúrgico y porque los resultados hace unos años, unas décadas, pues no eran muy buenos. Entonces, esto viene a derivar de que el retardo, ya sea en el diagnóstico, en pacientes que tienen mucha inflamación y la clínica puede ser un poco limitada, y también la falla en reconocer lesiones en las estructuras, al menos en imagenología, pues eso lleva a que el paciente pueda tener complicaciones que sí van a impactar en el transcurso de su vida. En pacientes que han tenido ya una lesión y han sido reparadas, como vamos a ver más adelante, que estas vienen acompañadas de lesiones multiligamentarias, el problema de recaída de la lesión o de fallo quirúrgico, pues es bastante alto si no se reconoce una lesión de la esquina. Esto en un atleta de alto rendimiento, pues puede tener consecuencias tan graves como el fin de una carrera atlética o un fin temprano, ¿verdad? La inestabilidad no reconocida con el tiempo va a desarrollar pérdida de cartílago, adelgazamiento, osteoartritis acelerada, que eventualmente puede llevar al individuo a un reemplazo articular. Han habido estudios donde documentan que el retardo del diagnóstico de un déficit rotacional por lesión de la esquina posterolateral puede ser tan retardado como hasta 30 meses. Por lo tanto, algunos aspectos básicos que vamos a ver creo que pueden ser útiles para para la práctica de todos nosotros. En primer lugar, hay múltiples artículos que detallan todas las estructuras del compartimento lateral de la rodilla. Incluso se han descrito hasta 28 estructuras desde el compartimento anterolateral hacia la posterolateral. Se han tratado con el tiempo, luego de estudios anatómicos en cadáver, de disección, de biodinámica también de las estructuras, y mientras los cirujanos han ido avanzando más con la técnica quirúrgica y con el desarrollo de la clínica correlacionada, a identificar los tres estabilizadores principales a los que pues les vamos a poner más interés durante esta plática, los cuales son el ligamento colateral lateral, el tendón popliteo y el ligamento peroneo popliteo. Otros estabilizadores secundarios los vamos a mencionar y los vamos a ilustrar. No significa que estos tengan, que no sean importantes, pues, pero que los conozcan y que de alguna manera, pues, también se puedan describir, pero que nuestro foco principal sean estos. Por ejemplo, el ligamento colateral lateral, que es el principal responsable de tratar la estabilidad y que no haya, digamos, luxación en varo en la rodilla. Se ha visto que, por ejemplo, al romper todas las demás estructuras secundarias estabilizadores, el mismo ligamento colateral lateral todavía preserva la estabilidad de esa forma. Por lo tanto, es el estabilizador más importante como un ejemplo. Los otros dos sirven más estabilizadores con respecto a déficit rotacional de la rodilla, rotación externa. Vamos a ver. Otra cosa muy importante que tenemos que ver en la evaluación es tomar en cuenta que cercano a estas estructuras está el paso del nervio peroneo común, que frecuentemente puede estar lesionado en pacientes que tengan este tipo de problema, ¿verdad? Y pues reconocer también la arteria genicular lateral inferior, que se les voy a mostrar en un momento. Estos son uno de tantos esquemas que ustedes pueden encontrar acerca del detalle anatómico de la esquina. Y como ustedes pueden ver, son múltiples estructuras que en realidad cuando el cirujano ortopeda entra, pues sí, ya tienen ellos alta especialidad y van identificándolo, pero lo hace un poco complejo. Por ellos se han centrado, digamos, en la disección, en la reconstrucción más que en la reparación de estas estructuras, según lo reporta. Por lo tanto, ustedes pueden identificar ahí el tendón. Vamos a ver, ¿no? Voy a poner aquí puntero.
Bueno, entonces el ligamento colateral lateral, más o menos una estructura de 7 centímetros de longitud, el cóndilo femoral lateral hacia la tibia, el tendón popliteo que va también hacia el fémur, y pues hay otro ligamento que es el ligamento peroneo popliteo, que consta de dos bandas y que también es un estabilizador bastante importante en la esquina. ¿Cuál es la función de estas estructuras? Pues principalmente previene la extensión en varo, la rotación externa excesiva, y también sirve como un estabilizador secundario para traslación anterior y posterior, haciéndole un refuerzo a los ligamentos tanto anterior como posterior. El tipo de lesión que va a ocurrir usualmente sucede cuando hay un golpe hacia el reborde anterior, ya sea femorotibial con dirección en varo hacia el... Esto puede ser ocasionado por una lesión deportiva de contacto o accidente automovilístico, y bueno, frecuentemente en nuestro país con los accidentes en bicicleta. También a veces no contacto, cuando existe el estrés por hiperextensión femorotibial y rotación, hiperextensión con rotación externa, es otro mecanismo también que frecuentemente vamos a encontrar. En la resonancia magnética han habido muchos estudios y he encontrado bastante variabilidad con respecto a los hallazgos que se encuentran, pero tenemos que saber que las lesiones representan aproximadamente un 16% de todas las lesiones ligamentarias agudas luego de un trauma de alta energía. Es raro que la encuentren aislada, una ruptura del ligamento colateral lateral o de tendón popliteo aislada únicamente ocurre alrededor del 2%, y la gran mayoría, y este es un mensaje para tomemos en cuenta, es que va a estar frecuentemente acompañado con lesiones de los ligamentos cruzados. Estadísticas que hablan variable entre 5 y 19% de asociación con ruptura del ligamento cruzado anterior, y algunas estadísticas más altas que llegan hasta el 26% en la correlación. Importante este dato también, que la lesión del nervio peroneo común no es tan rara en este tipo de pacientes, por lo tanto, también tenemos que evaluarlo. En un estudio realizado en el 2023, dirigido por el doctor Robert Laprat, que es una autoridad en el tema de reconstrucción de este tipo de lesiones, y realizado en Oslo, dentro de los hallazgos más relevantes que quiero que se queden ustedes es que se encontró alta correlación con el tipo de patrón de contusión ósea encontrada en el reborde anterior medial tanto del fémur como de la tibia. Este puede ser por una lesión de beso que se llama por la hiperextensión propiamente de la articulación, o un golpe directo. Y todas estas lesiones están asociadas a eso. Por lo tanto, el mensaje es, cuando vean este tipo de contusiones que le voy a mostrar más adelante, piensen o por lo menos vayan a hacer un chequeo a la esquina posterolateral. Se demuestra también acá la alta asociación con lesiones asociadas al ligamento cruzado anterior y posterior. En las actividades de deporte, el MMA, que va ganando más adeptos en los últimos años, las lesiones también de este tipo no son infrecuentes. De hecho, en una estadística realizada para quienes practican esto, en 3 años de práctica del deporte, más o menos el 29% de estos atletas van a sufrir algún tipo de lesión deportiva multiligamentaria. Ellos afectan más frecuentemente el ligamento colateral medial, pero se están viendo frecuentemente en segundo lugar lesiones del ligamento colateral lateral. Ven cómo en los ejemplos vistos acá hacen una palanca de pierna con una hiperextensión forzada y una rotación del tobillo, en un caso externa y en el otro caso interna, ¿verdad? Entonces causan lesiones multiligamentarias. Tal vez no la gráfica más bonita, pero no hay muchas que se encuentran de esto. Y lo que grafica es la lesión por hiperextensión, en donde hay una lesión en beso del cóndilo de la tróclea medial con la tibia, cómo existe una apertura, ¿verdad? Porque la pierna se va hacia adentro en desviación en varo, y estadísticamente o por una consecuencia de lesión, se arranca de primero el ligamento colateral lateral en la inserción del peroné, seguido del ligamento peroneo popliteo, por último el tendón popliteo. Es bastante frecuente que al irse el ligamento colateral lateral, que tienen una inserción casi conjunta con el bíceps femoral, también sea lastimada.
De cómo vamos a ver el ligamento colateral lateral, pues todas estas estructuras ligamentarias deberían de tener una señal de intensidad baja homogénea. Cuando hay edema o irregularidad ligamentaria, los vamos a clasificar como lesiones de grado 1 y grado 2, reservando grado 3 para desinserciones o rupturas de espesor completo. Muy frecuentemente las lesiones ocurren aquí en el cemento distal. Otra cosa importante es que el ligamento colateral lateral en la resonancia magnética es raro que lo encuentren verticalizado, o sea, que lo vean en una sola imagen. Usualmente lo van a ver en 2 o 3 imágenes consecutivas por la oblicuidad que tiene normalmente, y cuando se verticaliza es porque hay una traslación anterior de la tibia que nos indica lesión del ligamento cruzado anterior. El tendón popliteo es una estructura que pues se inserta en el cóndilo femoral lateral en la fosa poplitea directamente, ¿verdad? El tendón tiene la dirección que ustedes están viendo con la flecha naranja, viendo el tendón en la inserción y luego la unidad miotendinosa, que son sitios frecuentes en donde ocurre lesiones con ellos. No solo vamos a identificar la unidad miotendinosa el tendón popliteo, sino también es importante que identifiquemos el ligamento peroneo popliteo. Es mejor visto, o en mi experiencia lo veo más frecuentemente en la vista coronal, pero lo podemos ver en las 3 vistas y tenemos que asesorarlo cada vez que hagamos una evaluación de estas estructuras. Otras estructuras más delgadas y que puede ser frustrante incluso en estudios de cadáveres y en estudios de identificación de estas estructuras por resonancia magnética, no son constantes. Está el ligamento fabelo-peroneo, que se cree que también se ve estando o no presente la fabela. Entonces, ustedes identifican la fabela, el hueso sesamoideo, y luego de ahí pueden identificar una banda oscura que representa el ligamento fabelo-peroneo. El tendón popliteo pasa a través del hiato popliteo, se llama a través de 2 ligamentos estabilizadores del cuerno posterior del menisco lateral que corresponde al póstero superior y al antero inferior, los fascículos ligamentarios que también causan estabilidad con respecto al cuerno posterior y que pues cuando están rotos pues vemos la ausencia de estos. Muchas veces nos va a llamar la atención porque hay mucho edema en este tipo de lesiones y eso hace que lesiones estructurales muy pequeñas puedan pasar inadvertidas durante el estudio, pero yo le diría lo que he oído escuchar a también muchos conferencistas sobre este tema, de que si no identifican, por ejemplo, el ligamento arcuato o el fabelo peroneo, no pasa nada. Céntrense en ver los 3 estabilizadores principales. En esta fotografía, pongan atención, es un tip donde ven las flechitas amarillas, representan el trayecto de la arteria genicular inferolateral. Ese puede servir como faro para identificar por delante una estructura lineal delgada que representa el ligamento arcuato. Este ligamento arcuato en cadáveres he visto pues identidades de 20 a 79% de constancia de observar. Hay quienes piensan que es parte de la cápsula propiamente y en resonancia magnética a veces la sensibilidad para la detección es menor. O sea que esto es más que todo para que ustedes sepan por dónde identificarlo. Si no lo identifican, no hay problema igual. Y por atrás pues van a identificar otra vez el ligamento faveloperoneo. Cuando existen rupturas de avulsión en la espina de la cabeza del peroné, se denominan fracturas arcuatas, porque estos ligamentos arcuatos y peroneos hacen una fractura avulsión. Son diferentes a las fracturas que ustedes radiográficamente van a ver por avulsión del ligamento colateral lateral, que son más laterales y un poco más gruesas. Entonces, llegando a nuestro tema, pues al área que nos concierne más que todo, ¿cómo vamos a ver estos pacientes? Muchos de esos pacientes llegan a la emergencia politraumatizados o llegan después de hacer una actividad deportiva, después de un movimiento de hiperextensión o un trauma anterior en la rodilla, accidente de motocicleta, bueno. El cirujano puede pensar de que hay lesiones del ligamento cruzado anterior o posterior y pues ahí tenemos que entrar nosotros. Tenemos que saber que la radiografía en el estadio agudo,
Pues nos sirve para identificar si hay una fractura de la cabeza del peroné, pero poco más, a veces apertura articular. Las estudios radiográficos con estrés en varo a 20 grados de flexión, en este momento es difícil debido a que el paciente está muy sintomático con dolor, va a ser imposible realizarlo y esto se debería reservar para pacientes con sospecha de inestabilidad crónica. La tomografía en este caso no tiene mucha utilidad más que detectar las fracturas que se puedan estar viendo. A pesar de que hay reportes que el ultrasonido pues tiene sensibilidades buenas para ver el ligamento colateral lateral, por ejemplo, de un artículo que salió en el 2023 en la European Radiology, se ha visto que pues para ver un análisis más global de la articulación se queda corto y pues hay consenso internacional en reconocer que la resonancia magnética es el estudio de imagen de elección. Lo mejor es hacerlo en el estadio agudo y que no sobrepase 3 semanas es lo ideal. Ya después de 6 semanas de haber tenido la lesión, la sensibilidad diagnóstica de la resonancia magnética baja a menos de la mitad o cerca de la mitad, comparado con una sensibilidad alta arriba del 85% en estadio agudo de alguna de las lesiones. Entonces, cuando ya tenemos cuadro de inestabilidad crónica, digamos, se puede que el paciente permita que se haga un estudio de proyección en varo, entonces podemos hacer una medición de la apertura articular femorotibial lateral y pues está reconocido que más de 2,7 milímetros, algunos autores, incluyendo al doctor Laprado, utilizan para decir de que hay lesión aislada del colateral lateral y que cuando hay una apertura mayor a 4 milímetros, pues ya compete a una lesión completa de las estructuras de la esquina. Esto no está consensuado y les voy a mencionar un artículo que está muy reciente, en un consenso internacional concordaron de que esto no tiene tanta validez, pero sí para determinar de que exista sospecha de lesión de la esquina, pero no indicativo de lesión de solo una única estructura. Entonces, cuando ustedes ven estudios de resonancia magnética que a veces no tienen información, solo que les llega trauma, que estaba jugando fútbol, que tuvo algún tipo de lesión, y de repente se encuentran con un patrón de contusión en el reborde entero medial femorotibial, ustedes tienen que tener ya ahí concernimiento que puede haber una lesión allá, a pesar de que puedan encontrar lesión de ligamentos cruzados, tienen que ir a ver. Ya de hecho acá se empieza a ver mucha inflamación en el compartimento lateral. Cuando ustedes se van a ver a la región ya de la esquina propiamente, en este caso en particular hay una fractura avulsión, no solo el ligamento colateral lateral, sino también del tendón del bíceps. Hay lesión del ligamento cruzado anterior y pues está todo irregular el ligamento peroneo popliteo, el tendón popliteo está preservado. Este es un accidente en moto que tuvo múltiples lesiones, tiene una fractura posterior a la meseta tibial lateral, pero lo importante aquí es ver cómo se ha perdido la estructura, al menos por imagen de resonancia magnética, de la unidad miotendinosa del popliteo, teniendo el remanente o el muñón tendinoso en posición, pero una ruptura completa del tendón y del ligamento peroneo popliteo, mucha inflamación y edema en la región. En esta imagen vamos a ver más de esto. Ponemos una lesión, encontramos el patrón de contusión ahí importante. Vamos a ver que hay lesión del ligamento cruzado. El ligamento anterolateral también está avulsionado. Y pues vemos la avulsión tanto del ligamento como el tendón del caso que acabamos de ver. Pero lo que quería mostrarles es que en estos pacientes tienen que tratar de ubicar el nervio peroneo común y tratar de hacerle seguimiento para detectar que no exista discontinuidad, lesión o cambios en la intensidad de señal. Aquí ya vemos de que existe la lesión del ligamento colateral lateral y en este momento hay irregularidad de la intensidad de señal del nervio peroneo común que pues sí tuvo sintomatología clínica pues de lesión neural. Este es otro paciente que nos acaba, no sé qué está pasando acá, pero bueno, este paciente nos llega, jugó fútbol, hizo un movimiento de hiperextensión, dolor,
hinchazón de la rodilla. Este es el estudio radiográfico de abordaje a la emergencia. Se ve derrame articular y una pequeña depresión en la tróclea medial que nos hace pensar de que puede haber lesión ligamentaria. Por lo tanto, se hace la resonancia magnética. Nuevamente encontramos el patrón de lesión eh, femorotibial anteromedial y vemos cómo hay desinserción típicamente del peroné del ligamento colateral lateral y del bíceps, ¿verdad? Hay inflamación irregular del ligamento peroneo popliteo y también hay edema, irregularidad del tendón popliteo, pero está preservado el tendón. Esto ya no lo vemos nosotros, sino es cuando ya llega a sala de operaciones el cirujano ortopeda. No solo pues ya tiene el reporte, él sabe qué es lo que pasó, no puede hacer una evaluación con el paciente por el dolor, entonces lo hacen bajo anestesia. En este caso vean cómo hay un déficit en la rodilla con hiperextensión, ¿verdad? Del paciente y que al hacer movimiento de estrés en varo existe la apertura claramente articular que indica y corrobora la lesión de estructuras de la esquina. Posteriormente, cuando los pacientes pues, son operados y son tratados, estos son los hallazgos que deberían de encontrar, haciendo movimiento de flexión en varo con diferentes grados de flexión, pues se nota cómo comparado con el estudio prequirúrgico hay estabilidad en la rodilla en esa región. Y eso es lo que les hablaba. Acaba de haber este año una revisión de consenso de expertos internacionales. Yo creo que era liderado por este doctor Laprade, pero incluyeron a 40 cirujanos especialistas a nivel del mundo. Parece que va a salir publicado en la Arthroscopy, creo yo, Journal. Todavía no había sido publicado en papel, pero está en internet. Y lo que nos importa a nosotros, más allá de toda la información, ellos tuvieron contexto con lo que a imagen a nosotros nos representa, es que sí reconocen la resonancia magnética como el estudio de elección para evaluar las estructuras que concluyen de que no hay una clasificación estandarizada internacional para darla acerca de ellos. Ellos hacen una clasificación clínica de Houston y Fanelli, que son lo que ellos utilizan más, pero aún así ellos no entraron en concordancia. Tampoco tienen concordancia ni cuál es el método mejor, pues la técnica quirúrgica de reconstrucción. Creen que cuando hay lesión pues de grado 3, o sea, lesiones completas, principalmente el ligamento colateral lateral, pues son pacientes que deben de ser reconstruidos. Eh, lo que les mencioné del estudio radiográfico que sirve para seguimiento de inestabilidad crónica, la lesión, el estudio radiográfico con desviación en varo, o incluso una radiografía longitudinal para ver también la desviación cuando hay inestabilidad crónica. También, por último, decir de que ellos consideran estos tres, el ligamento colateral lateral, el tendón popliteo y el ligamento fabelo, que diga peroneo popliteo, como los estabilizadores principales y a los que ellos le ponen más énfasis en eso. Entonces, como conclusiones, saber de que todos los pacientes que nos puedan llegar con lesiones de cruzados o con unas lesiones de alta energía, accidentados, echémosle un vistazo por lo menos a los tres estabilizadores principales. Mientras lo empecemos a practicar, más nos vamos a ir familiarizando con la normalidad. Relevante informar, más que todo en pacientes que tienen ruptura de cruzado anterior, la presencia o no de lesión del ligamento colateral lateral, bueno, las de los tres estabilizadores principales, debido al riesgo de no reconocerlo, de que haya un fallo quirúrgico de la reparación del cruzado. Evaluar el trayecto del nervio peroneo para descartar que no haya una lesión y ir en búsqueda de un patrón de contusión que nos puede indicar cuál fue el mecanismo de lesión. Por último, decir que en realidad nosotros solo estamos levantando una bandera de advertencia al cirujano ortopeda para que él, cuando haga su reparación o reconstrucción, pues haga incluso que tenga duda de que vaya a revisar este tipo de estructuras, ya sea prequirúrgico o a una revisión abierta, eso ya es consideración de ellos, pero nuestra opción como radio va a estar ahí llena. Y eso agradezco mucho la invitación y gracias por la atención.